Bienvenidos a las 7 vidas del terror, tu canal de historias y relatos paranormales. Yo soy Gato y comenzamos. 7 historias ocurridas a personal de Kitsania, enviadas vía TikTok. Número 1. Los turnos de cierre son los más pesados. Cuando todos los niños y padres se van, Kitsania es un laberinto de réplicas en miniatura. Se encienden las luces de mantenimiento y lo que parecía mágico se vuelve artificial y un poco triste. Mi trabajo era revisar el sector de la fábrica y construcción. Teníamos que asegurarnos de que no quedara ningún niño rezagado, algo que pasaba a veces. Una noche, mientras pasaba por el área de la pista de carreras de autos, escuché un sonido que no cuadraba con el silencio habitual, un golpe rítmico, metálico y lento, como si alguien estuviera golpeando un tambor con un martillo. El sonido venía de un área en el segundo piso, cerca del set de grabación de películas, que estaba permanentemente desactivada y sellada por una remodelación que nunca se hizo. Subí. El golpe era más fuerte ahí. Toqué la puerta de mantenimiento del set de películas, pero estaba cerrada con llave. Me pegué a la puerta y el golpe seguía, toc, toc, viniendo del interior, junto con un murmullo constante que sonaba a charla de niños. Me reí. Debía de ser el personal de limpieza. Llamé por el radio y el supervisor me dijo: Alan, esa zona lleva un año cerrada. No hay nadie ahí. Bájate. El toque se detuvo y en lugar de la charla escuché un silbido agudo y burlón que venía del conducto de ventilación sobre mí. Encendí la linterna hacia el conducto y alumbró el lugar donde el sonido había estado. Al apagar la linterna, me di cuenta de algo terrible. El espacio es oscuro y rectangular del conducto, con dos puntos brillantes y pequeños que me miraban fijamente, como ojos diminutos. Grité y salí corriendo. A la mañana siguiente, me obligaron a volver a revisar la zona por seguridad. El supervisor me abrió la puerta del set de películas. Adentro era un caos. Todo estaba cubierto de polvo, pero en el centro, sobre la réplica de la cámara de cine, alguien había dejado un único zapato de niño, de color rojo, perfectamente limpio. Ese zapato no era de ningún niño actual, era un zapato de los primeros uniformes de Kitsania, de hace más de una década. Sé que esa ciudad no solo cierra sus puertas, sella sus secretos con llave, y algo que tiene la voz y el tamaño de un niño sigue jugando ahí adentro. Testimonio número 2, enviado por Sofía. Mi área es el banco, donde los niños depositan o retiran sus kits ganados. Es un lugar de mucho movimiento, pero al final del día el ambiente se vuelve pesado porque la ilusión se acaba. Una tarde de diciembre, faltaban 15 minutos para el cierre. Solo quedaba un niño en la fila, un niño de unos 7 años, vestido con un overol de bombero que le quedaba un poco grande. Llegó a mi ventanilla, me tendió su tarjeta de Kitsania y me dijo con una voz muy baja y melancólica: «Quiero cerrar mi cuenta». El niño tenía una expresión de tristeza profunda, inusual para un niño al final de un día de juegos. Revisé su cuenta. Tenía una cantidad enorme de kitsos, mucho más de lo habitual. Le pregunté: «¿Estás seguro? Ganaste mucho dinero. Puedes comprar algo genial». El niño me miró con ojos oscuros y grandes y me dijo: «No quiero el dinero. Ya pagué con otra cosa. No quiero seguir jugando». Le pregunté qué quería decir. Él solo suspiró y luego me dijo: «Hay una regla que no está escrita, señorita. No te pagan por hacer las cosas, te pagan por olvidar las cosas que hiciste para ganar». Me quedé helada. Le dije: «Mira, te voy a dar tu dinero». Al momento de entregarle los kitsos, el niño se encogió y se hizo hacia atrás, como si el dinero le quemara. Y en ese instante, en el cristal de mi ventanilla, vi mi reflejo, pero justo detrás de mí, en la fila vacía, se reflejó una sombra altísima y delgada, con un sombrero de ala ancha, que se movía lentamente. Cuando regresé la mirada al niño, él ya no estaba. La fila estaba vacía, los kitsos que había sacado se habían disipado en el piso y se habían vuelto ceniza fina. El supervisor me reprendió por el desorden, pero yo sé que ese niño no se fue corriendo, se evaporó y lo que había detrás de mí se lo llevó como pago por su experiencia. Número 3. Historia enviada por Hugo. La cabina del avión es mi área. Es un set cerrado con poca luz.
Y tiene espejos por todos lados para que los padres tomen fotos. Esto es importante. Al cerrar mi rutina es revisar la cabina para ver que no quede equipo suelto o basura. Estaba yo en la cabina con la puerta de entrada cerrada porque la persona de limpieza estaba fuera, cuando escuché una respiración irregular y pesada que venía de la parte trasera de la cabina. Encendí la linterna hacia la parte trasera, que es donde se simula la entrada y la zona de snacks, pero no había nadie. Al mirar el espejo lateral, el que usan los niños para fingir que ven las alas, vi en el reflejo por una fracción de segundo una figura pequeña y oscura, sentada en el asiento del copiloto. No se veía bien, pero era oscura y compacta. Me giré, el asiento estaba vacío. Volví a mirar al espejo. La figura ya no estaba sentada, ahora estaba parada en la esquina, oscura y completamente negra, sin rasgos, pero con una estatura de un niño de 8 años aproximadamente, y lo peor, estaba mirándome fijamente. Me atreví a hablar. ¿Quién está ahí? Salga, por favor, ya vamos a cerrar. La figura negra levantó un brazo lentamente y señaló a la ventanilla principal del piloto. Me acerqué a la ventanilla, que en realidad es una pantalla curva que simula el cielo. La pantalla se encontraba apagada, solo un negro profundo, pero mientras miraba el cristal apagado, se dibujó por dentro una imagen nítida y horrible. El cielo de noche, nubes de tormenta y en el parabrisas un rostro infantil pálido con una mueca de agonía que se estrellaba contra el cristal. Abrí la puerta y salí corriendo. El personal de limpieza juró que la cabina había estado vacía y sellada todo el tiempo que estuve adentro. Ahora sé que en ese simulador no solo se juega a volar, a veces se revive el último momento de terror de un niño en un accidente, y esa sombra espera que estés a solas para revivir el crash contigo. Historia número 4. Enviada por Teresa. Mi turno es de las 3 de la mañana. El peor lugar para limpiar es el área de alimentos, especialmente la pizzería, ya que los restos de comida son un imán para los bichos. Mientras trapeaba el piso de la pizzería, noté que la luz del set de maquillaje donde las niñas se disfrazan estaba encendida, y no debía estarlo. Fui a apagarla. Al entrar, vi a una de las monitoras, de nombre Carla, sentada en una silla giratoria, mirando al espejo. Llevaba puesto un disfraz completo de la mascota de Kitsania, con la cabeza de botarga puesta, algo totalmente prohibido fuera del horario de operación. Me extrañó, pero le dije amablemente, Carla, ¿qué haces? Quítate eso, te van a regañar. La figura de la silla giró lentamente y me miró a través de los orificios de malla de la máscara de la botarga. No me contestó con la voz de Carla. Lo que salió de la botarga fue un sonido grave y chirriante, como dos metales raspándose, que dijo, ella no tiene permiso para hablar. El sonido me paralizó. Intenté correr, pero no me quedé quieta. No pude moverme. La mascota levantó lentamente una de sus manos enguantadas y se llevó los dedos a la nuca. Luego, con un esfuerzo horrible, se quitó la máscara de botarga. Lo que vi debajo no era Carla, ni la cabeza de un animal o un disfraz. Era una cara humana, pero su piel estaba pálida, tirante y arrugada, como papel viejo y seco. Sus ojos eran dos agujeros negros y su boca era solo una línea cosida con hilo grueso que intentaba sonreír. La cosa inclinó la cabeza y me pidió con el mismo chirrido, ahora estoy revisando que el trabajo de los demás esté limpio, y tú no lo estás. Salí de ahí gritando y no volví a trabajar en Kitsania. Sé que la gente que trabaja ahí no es gente normal, o tiene que ser muy fuertes, o están siendo suplantados lentamente por algo que espera bajo la apariencia de un juego infantil. Número 5. Enviado por Gustavo. Trabajo en el módulo donde los niños gestionan sus kitsos y aprenden sobre el crédito. El ambiente es siempre frenético, pero también muy controlado. Un sábado de mucha gente llegó un niño de unos 10 años, muy formal, vestido con el uniforme de policía, y me entregó su tarjeta. Quiero mi estado de cuenta, por favor, dijo con una seriedad que no era normal. Al deslizar la tarjeta de plástico, la terminal de mi computadora se congeló y luego lanzó una serie de códigos de error en latín, algo que jamás había visto en un sistema moderno. Llamé a soporte, pero el niño me detuvo.
Me miró con una expresión que me heló. Su rostro era infantil, pero sus ojos eran fríos, duros y terriblemente adultos. El sistema no falla, Gustavo. Solo está leyendo la verdad. Me mostró algo que tenía escondido en la palma de su mano, una tarjeta de crédito negra, sin logotipos, de material que parecía hueso pulido. Esta es la tarjeta que usamos de verdad, susurró. La de plástico es para los niños que creen que tienen el control. Esta la dan a los que saben que pagan. La usamos para el área que nunca visitan los adultos. Antes de que pudiera reaccionar, el niño me guiñó un ojo y luego pasó esa tarjeta negra por la ranura de mi terminal. La computadora emitió un gemido electrónico agudo y en la pantalla apareció un solo mensaje de texto grande y rojo. Deuda pendiente, 7 años de luz. La pantalla volvió a la normalidad. Cuando levanté la vista, el niño ya no estaba, y a pesar de la multitud de ese día, reviso cada tarjeta que pasa por mi terminal. Sé que Kitsania tiene una economía secreta y oscura, y que hay niños ahí que no están jugando, están actuando como cobradores de una deuda de vida. Número 6. Enviado por Choi, técnico en mantenimiento. Mi trabajo era revisar el cableado en los túneles de servicio que corren bajo el suelo falso de Kitsania. Es claustrofóbico y ruidoso, pero es la espina dorsal de toda la ciudad. Me enviaron a una zona que ya no existe, la antigua zona de espejos, que se remodeló en los primeros años del parque. Era un laberinto de cristal y luces, ahora reemplazado por un set de radio. Tuve que acceder a través de una escotilla oculta en el suelo del túnel. Al abrirla, sentí un aire frío y un olor a polvo, colonia infantil barata y algodón dulzón y rancio. Me adentré en la cámara subterránea. Era un depósito de espejos viejos y rotos, amontonados sin orden. Al fondo había una pared intacta con un gran espejo biselado. Mientras revisaba el cableado, vi algo en el espejo. El reflejo de una figura pequeña, agachada en un rincón oscuro, vestida con ropa que parecía de los años 80. Me giré, pero el rincón estaba vacío. Volví al espejo, y esta vez la figura no estaba en el rincón, estaba justo detrás de mí, en el reflejo, pero su reflejo no tenía rostro, solo una mancha borrosa. Me dijo en el reflejo sin que yo escuchara sonido: te perdiste, ¿verdad? Es difícil salir de los reflejos cuando sabes que todos aquí son mentira. Al salir del túnel sentí pánico. Corrí hasta la luz principal, pero al llegar a la puerta me detuve y toqué mi rostro. Mi cara se sentía normal, pero al mirar mis manos, vi que mi piel había diminutas astillas de vidrio, incrustadas tan profundamente que no sangraban, pero ardían. La cosa en el laberinto no quería que me fuera sin una parte de su prisión. Ahora, cada vez que veo mi reflejo, busco esa mancha borrosa detrás de mí. Número 7. Enviado por la doctora Marta. La clínica es un lugar que debe dar seguridad, pero a mí me da terror. Tratamos pequeños golpes y fiebres. Una tarde, poco antes de cerrar, un niño llegó solo. Estaba pálido, temblando, pero no tenía golpes. Se sentó en la camilla y no decía nada. Le pregunté qué le pasaba. Él me miró con ojos llenos de lágrimas. Doctora, no me duele el cuerpo. Me duele lo que hice. Me explicó que había pasado todo el día jugando a ser paramédico en la ambulancia, subiendo y bajando, pero en su último viaje, mientras simulaba atender a un paciente, que es un muñeco, el juego se sintió real. Vi que el muñeco era mi hermano, sollozó, y vi cómo los niños de a mi lado se reían mientras mi hermano se moría. No era un juego, doctora, era un recuerdo. Me quedé helada intentando calmarlo, diciéndole que solo era un juego de rol. Pero él me tomó de la mano y me dijo: no, doctora, este lugar no crea sueños, crea traumas. Todos los juegos se basan en algo que ya pasó de verdad. Nos hacen hacerlo para que el miedo no desaparezca, solo se recicle. El niño me mostró entonces su mano. En su muñeca tenía un sello de seguridad de papel blanco, el que se usa en las salas de emergencia de los hospitales. Él no había estado en ninguna sala de emergencia. Cuando llamé a su madre, ella me dijo que el niño no tenía hermanos. Al irse, el niño se detuvo en la puerta y se giró. Recuerde, el juego perfecto requiere una víctima perfecta. No son niños, son ecos de lo que fuimos.
Me quedé con el sello de papel blanco y al revisarlo no tenía mi nombre ni el del niño, solo tenía una letra impresa que decía caducado. Ahora sé que en la clínica no curamos a los niños, curamos las huellas de un terror real que se disfraza de juego. Espero te hayan gustado estas experiencias ocurridas en Kitsania. Si quieres una segunda parte, déjamelo saber en los comentarios. Sígueme en mis redes sociales, YouTube, Facebook y TikTok. No olvides suscribirte. Yo soy Gato y esto fue Las 7 vidas del terror. Hasta la próxima.